¿Había gente? Buenas noches. Esta noche tenemos una gran responsabilidad, hablar de un asunto muy doloroso para muchos, sabiendo además que está aún muy fresco en la mente de todos, de familiares y de amigos. Apenas han pasado 4 días desde la caída de un edificio en el sur de Tenerife que enterraba entre sus escombros la vida de 7 personas. Un asunto que ha conmocionado a los ciudadanos de las islas que lamentablemente conocen casos parecidos a lo ocurrido en Los Cristianos. El hogar es el lugar en que nos sentimos protegidos, pero eso quizás más difícil de entender que de repente y sin razón alguna se venga abajo. Vamos a recordar esta noche las horas de agonía en que los equipos de rescate trabajaron contra reloj, buscando supervivientes, sospechando que probablemente quienes no contestaban al teléfono ni a las llamadas desesperadas no lo harían jamás. Veremos cómo se trabaja en estas situaciones y cómo fue la coordinación de los equipos de emergencias. Y nos haremos la pregunta que inmediatamente surge en la mente de muchos. ¿Cómo sé que vivo en un edificio seguro? ¿Cuáles son las inspecciones que se llevan a cabo? Y veremos casos anteriores en los que no todos sus protagonistas tuvieron la suerte de poder contarlo. La caída de un edificio en Los Cristianos ocupa hoy nuestros 90 minutos en la crónica de una búsqueda entre los escombros. Nueve y media de la mañana. Un estruendo llama la atención de los vecinos y transeúntes. Algo insólito ha ocurrido. Uno de los edificios de la zona se ha derrumbado. Se cayó el edificio, boludo. Joder. Hay gente, tiene que haber gente, joder. Ese era el temor. ¿Oye gente o qué? ¿Sí es? Sí, hay gente dentro. Sí, me cago en la mar. Inmediatamente se activaron los recursos de emergencia y se protegió la zona, desalojando también los 4 edificios más próximos. Al lugar acudieron miembros de la Unidad Militar de Emergencia, bomberos, unidades caninas especializadas, Guardia Civil, Policía, Protección Civil y recursos sanitarios. Entre las actuaciones de ese primer momento, se procedió al apuntalamiento de una parte de la estructura y se desprendió otra inestable. En el edificio vivían 28 inquilinos, de los cuales 9 permanecieron ese día sin localizar. La prioridad era rescatar a quien pudiera estar bajo los escombros y evitar que la parte de la estructura que quedó en pie cayera provocando más daños. La expectación y la tensión se unieron a la esperanza de quien sabía de alguien que podía haber estado dentro del edificio justo antes de caer. Estamos todos destrozados. Esperemos que todos puedan salir porque conocemos gente de ahí que está ingresada y por lo menos que los encuentren con vida, porque esto es horrible. No responde a las llamadas al móvil, que el móvil da llamada, pero que no responde y que estamos en esa fase de Dios quiera que no. El Centro Cultural de Los Cristianos se convirtió rápidamente en el centro de asistencia psicológica. Toda la información que nosotros tengamos y que esté contrastada, dársela a los familiares y cubrir esas necesidades. Y nosotros lo primero que tenemos que tener es calma. Y para atender a posibles víctimas, en todo momento presente en el lugar un amplio despliegue de recursos sanitarios. Existe todo un operativo desplegado aquí que podemos garantizar verdaderamente que la persona que tenga la mínima posibilidad de salvarse se va a salvar. 2 personas fueron trasladadas a un centro hospitalario con heridas de distinta gravedad y una tercera atendida con una crisis de ansiedad por los servicios sanitarios que se encontraban en la zona. A primera hora de la tarde se informaba de la localización entre los escombros de una persona fallecida. Día y noche sin descanso. Más de 200 efectivos continuaban la búsqueda de posibles víctimas. A las 5 de la mañana del viernes fue cuando se localizó un segundo cadáver. Ese día se unieron al intenso dispositivo 10 bomberos de Las Palmas, más 2 vehículos de transporte especializados en ese tipo de rescate. Los trabajos se centraban en las 7 personas que aún seguían sin localizarse. Fue el sábado por la tarde cuando pudieron ser rescatados sus cuerpos. 4 personas han sido identificadas oficialmente. 3 son de nacionalidad española y una marroquí. Ahora se trabaja en la identificación definitiva por ADN de los 3 fallecidos que faltan, un ciudadano finlandés y 2 italianos. Tenemos un chico hospitalizado
y 2 desaparecidos. No tenemos en este momento todavía la confirmación de las identidades y tenemos que esperar hasta mañana que el anatómico forense haga su trabajo. Sé que es duro por la familia porque esperar casi es más duro que la noticia en sí misma. Los trabajos no van a terminar hasta averiguar qué fue lo que ocurrió. Por el tipo de suceso que es, quizás sea mucho más importante, no mucho o poco, pero más importante la investigación técnica de ingenieros, arquitectos, laboratorios de arquitectura o de resistencia de materiales, cuestiones de estas, que la estrictamente policial, ¿no? Aunque también tiene su importancia, desde luego la estamos haciendo y la culminaremos al mínimo detalle. Toda Canarias se ha volcado con los cristianos. Hoy, luto oficial en todas las islas. Las principales administraciones han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Un silencio que solo se ha roto con aplausos. Las banderas a media asta escenifican la solidaridad del pueblo canario con lo ocurrido. 7 vidas que ya no están, que el destino quiso llevárselas sin avisar. Bueno, vamos a hablar con el alcalde de Arona, José Julián Mena. ¿Qué tal, señor Mena? Buenas noches. Pues bueno, aquí en las inmediaciones de la zona cero, todavía conmocionado, ¿verdad?, de todo lo que ha sucedido y una tragedia sin parangón en nuestro municipio y sobre todo terminando las labores que quedan para asegurar el perímetro e intentar que en el día de mañana todos esos 4 edificios desalojados puedan volver a su casa y compartiendo con todos los familiares estos momentos de dolor, incluso con nuestro vecino de los cristianos, que ya ha llegado a la sala, a la iglesia de aquí de los cristianos, donde familiares, donde amigos, pues bueno, se están dando cita para congregarse y dar estas muestras de apoyo. Bueno, estamos hablando, le agradecemos que esté, al igual que el resto de nuestros invitados, porque es un suceso que es muy reciente, hemos tenido que trabajar contra reloj, pero creemos que es un asunto de la suficiente importancia como para dedicarle este tiempo. Señor Mena, ahora que sabemos que ya se está desescombrando la zona, que ya lamentablemente nada se puede hacer por las víctimas, nos ocupamos de las personas desalojadas. ¿A partir de mañana van a poder volver a sus casas, todas? Hemos hecho las comprobaciones desde los servicios técnicos del ayuntamiento, de cada una de las plantas, de cada uno de los comercios en la zona de esos 4 edificios. En principio, en las valoraciones no se ha detectado ninguna anomalía. Esperemos que mañana en la última decisión, porque como pueden observar detrás de mi espalda, se están generando algunas labores de un perímetro de seguridad para que se produzca el paso peatonal, para que se intente liberar las carreteras y se pueda acceder a través del tráfico por esta calle de abajo, en este caso una parte en la zona sur del edificio, y por lo tanto esperemos que mañana, en la decisión que tomemos en torno a las 12 de la mañana, aproximadamente puedan estar todas esas familias alojadas aquí en sus viviendas, pero siempre pensando en las familias que no las poseen y que desde luego desde la Administración, desde el Ayuntamiento, trabajamos para generar todos los procedimientos y poder que estas familias también tengan una casa, una vivienda a lo largo de un tiempo importante. Entiendo, señor Mena, que los edificios que están pegados al que se cayó se encuentran en buen estado y ya han sido comprobados, ¿no? Así es, los servicios técnicos han estado durante toda la tarde de hoy en diferentes horas acompañando a familiares y haciendo esas comprobaciones oculares con el servicio técnico, con los bomberos y con las familias. Y lo que deseo es que vuelvan cuanto antes a sus familias, que intenten volver a normalidad, pero eso sí, dando un mensaje de que cuando se empiecen a efectuar los trabajos de demolición previsto, pues tengamos que tomar una decisión de volver a evacuar por medidas de seguridad, porque claro, como bien dice, los 2 edificios más cercanos pues tienen riesgos y no queremos que esos riesgos los padezcan más ninguna persona ni ninguna familia. Señor Mena, ahora la cuestión es qué es lo que pudo pasar, lo que se va a plantear a continuación, lógicamente. ¿Tienen ustedes sospechas fundadas ya de por qué se vino abajo ese edificio? ¿Tienen alguna hipótesis planteada? Tengo que decir que, desde luego, nuestra prioridad eran las personas, garantizar, asesorar, darles respuestas en estos momentos
en los duros momentos de estos 5 días. Eso lo era nuestra prioridad, y ahora lo que sí es verdad que trabajamos para que se produzca de manera controlada el derrumbe del edificio que falta a través de los trabajos técnicos correspondientes. Ahora llega el proceso de buscar todas las responsabilidades. Hay varias hipótesis, son contradictorias, y en este proceso yo trato de no confundir, sino de confirmar lo que ha sucedido. Para eso ya se trabaja, y hoy se ha estado trabajando en fotografiar toda esta zona, tomar muestras de este colapso tipo sándwich que ha sucedido, y ver pues cómo se ha comportado los elementos arquitectónicos, ver de alguna manera, entender un análisis pormenorizado de las causas que han llevado a este trágico suceso. Una de esas hipótesis, señor Mena, son las obras que se estaban llevando a cabo en los bajos del edificio. Como bien sabe, yo hace 9 meses asumí la alcaldía y mi grupo de gobierno, y nosotros no teníamos ninguna confirmación de que se estuviera desarrollando ninguna obra dentro de dicho edificio ni en los rincones de dicho municipio. Desde luego, esa es la confirmación que puedo dar hasta ahora en este proceso que está ya a nivel judicial, y tengo que ser cauto ante la investigación que se ha abierto, pero, señor Mena, por lo menos y prudente. ¿Han tenido ustedes a posteriori conocimiento de que allí se estaban desarrollando algunas obras y si tenían los permisos adecuados? Hay algunos testimonios que empiezan a confirmar esa posible sospecha, pero permítame, como bien dije antes, que sea cauto ante esta información, que lo que trato es de no generar ningún tipo de confusión, porque ahora lo que queremos es certeza, lo que queremos es buscar responsabilidad y sobre todo transparencia para el conjunto de los ciudadanos, y que conozcan lo que realmente ha sucedido. Señor Mena, traslade nuestras condolencias no solo a los familiares y amigos de las víctimas, sino a todo el pueblo de Arona, particularmente de los cristianos, con quienes hemos estado muy de cerca todos estos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, transmitirles que remamos todos juntos, ustedes también, a través de los medios de comunicación, su coordinación, todo el operativo, siguen estando aquí, transmitiendo la información desde última hora a estas horas de la noche. Agradezco también toda esa información que le han dado, con la rigurosidad que debe de tener ante una catástrofe, insisto, de un calado tremendamente para nuestro municipio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, señor Mena. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, 90 minutos habitualmente contemplamos determinados hechos desde distintos puntos de vista, buscamos todos los parámetros, todas las opciones. Esta noche vamos a ver también cómo se vivió este momento desde distintas formas de ver, desde distintos puntos de actuación. Uno de ellos, más importante, los servicios de emergencia que se citaron en el lugar de los hechos inmediatamente. Allí estaban los bomberos de varios consorcios, además los equipos de emergencia. Vamos a hablar con Jesús Madero, sargento del consorcio de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, uno de los bomberos que se trasladó hasta la isla de Tenerife, y además, señor Madero, con experiencia, lamentablemente, en este tipo de sucesos también, ¿verdad? Sí, hombre, algo de experiencia tiene, no en este tipo precisamente de servicio, pero en varios tipos en los cuales después puedes de manera transversal trabajarlo. La cuestión que determina, en este caso en concreto, en el desplome de una vivienda, de un gran edificio, me imagino que lo que determina el rescate es la inestabilidad de la zona y la posibilidad de dañar, queriendo hacer justo lo contrario, a algunas de las víctimas que esté debajo. Es una de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, bueno, esa es una de ellas. Lo primordial que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que recibida la alerta, nosotros ya vamos recabando información, vamos de camino informando de todos los posibles elementos que nos podemos encontrar que son de riesgo, ya no solamente por las víctimas, sino también por los equipos que van a intervenir. Allí tenemos que llegar, comprobar que la zona es segura. Como hemos visto, parte del edificio quedaba en pie, estaba inestable, y lógicamente eso hay que asegurarlo para que, aparte de por desgracia, las víctimas que hay, no haya más víctimas entre los servicios de rescate. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de llegar a este punto que se encontraron en los cristianos, en el sur de Tenerife?
Hombre, lo más difícil yo creo que es más a nivel pues, de sentimiento, ¿no? Pues, lógicamente todo el mundo tiene su corazón y sabes que hay personas que están debajo, que tienes que actuar porque hay que intentar, el objetivo primordial es sacarlos con vida. Hay que sacarlos, hay que trabajar de una manera coordinada como se trabajó. Eso hay que, vamos, lo destaco, todos los servicios, bomberos de Lanzarote, de Tenerife, Ayuntamiento de Las Palmas, los compañeros de la UME y nosotros del consorcio. Se trabajó, vamos, con un compromiso y una fuerza que hizo que, vamos, lo dimos todo por intentar sacar a esa gente. Claro, pues se trata también de evitar que las emociones mermen su trabajo en algún momento, porque es lógico. Totalmente. Ustedes son personas. No, eso digo que eso queda a nivel interno de cada uno. Ahí lo único que hay es profesionalidad y trabajo codo con codo. Me imagino, señor Madero, que también es difícil para ustedes trabajar, no solo difícil, peligroso para ustedes trabajar en una zona así, porque puede volver a caerse una parte del edificio o porque incluso la zona en la que están puede venirse abajo también, ¿no? Efectivamente, la zona, hombre, es inestable, como por desgracia hemos visto, el edificio cayó y había una zona que quedaba en pie, aunque los servicios que llegaron primero lo estabilizaron, lo dejaron bastante correcto, pues siempre cabe la posibilidad de que haya cualquier movimiento o que haya cualquier problema, ¿no? De hecho, en ciertas grietas se colocan una serie de chivatos, escayolas, el cual están siendo vigilados durante el trabajo que están haciendo los equipos de rescate en esa zona de peligro, por si en cualquier momento salta cualquier chivato, lógicamente con un vigía que se pone, se sale de la zona lo más rápido posible, ¿no? ¿Qué es un chivato? ¿Qué elemento suele ser? Un chivato es escayola que pones en una grieta, ¿no? que se ha producido por el movimiento, y si hay una persona vigilando esa escayola y si ves que esa escayola se ha roto o ha tenido cualquier movimiento, pues lógicamente eso significa que está habiendo una inestabilidad estructural. Estamos viendo cómo en algunos aspectos cómo trabajaban, con la intensidad con la que estaban trabajando. Esos primeros momentos, ustedes son más conscientes que nadie de la importancia de sacar cuanto antes, de trabajar cuanto antes con esos escombros, y así se mantuvieron prácticamente día y noche durante 2 días seguidos. Claro, esa es nuestra labor, claro. Esa es nuestra profesión y es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que se nos pidió y lo que hay que hacer, lo que requiere la situación, ¿no? ¿Cómo saben ustedes dónde buscar exactamente, señor Madero? Hombre, en esta situación lo primero que se trabajó en distintos elementos fueron los perros. Los perros son fundamentales en este tipo de intervenciones. Hay perros, primero se lanzan los perros para vivos, después, por desgracia, se tienen que lanzar también si no dan señales, dan los perros para muertos, para fallecidos, y también tenemos una serie de elementos técnicos, como es las cámaras, con una pértiga para meterlo en ciertos huecos, y también tenemos otra serie de aparatos que son unos sensores de sonido que te pueden más o menos localizar, orientar dónde se pueden encontrar las víctimas. Mire, está con nosotros José María Gómez, no sé si usted lo conoce, es responsable de las unidades caninas de ayuda en emergencia, que está con nosotros aquí, que nos va a contar precisamente cómo trabajan estos animales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no sabía que, como acaba de decirnos el señor Madero, había unos animales, unos perros entrenados para detectar personas vivas y otras para detectar personas fallecidas. Exactamente, sí. Claro. Son dos especialidades que están diferenciadas. Claro, porque ustedes tienen que saber qué están buscando en cada momento, ¿no? Claro, sobre todo si el siniestro se produce en estructuras colapsadas como ha sido ahora, tener un animal dual es una complicación, porque si el animal marca una zona, no sabe si está marcando una persona con vida o una persona fallecida. Búsquedas en grandes áreas es más evidente, porque vas a tener contacto visual con el cuerpo. Entiendo, por lo tanto, que ustedes lanzaron inmediatamente de entrada o situaron, por así decirlo, a los animales que están especializados en la búsqueda de personas vivas, ¿no? Exactamente. Para saber si había señales de eso. La primera intervención inmediata es con animales que buscan personas vivas, exactamente. ¿Cuántas batidas llegan a dar estos animales? Porque claro, hay que asegurarse mucho de qué situación hay debajo. Depende de la zona. Nosotros hemos tenido 2 animales destacados en el lugar y uno de ellos el primer día hizo 6-7 batidas. Más las batidas que hizo el labrador de la Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencia, la compañera de bomberos de Granadilla. O sea, te puedo asegurar que el primer día se hizo en torno a 15-16 batidas con animales. Y, por así decirlo, son los animales los que marcan el ritmo de trabajo en esas primeras horas, quizás. Sí, exactamente. Cada vez que había una batida programada se paraba todo el trabajo de los medios humanos y los medios técnicos que estaban haciendo la labor de búsqueda,
y un desescombro parcial, que fue todo a mano las primeras 24 o 48 horas, y los animales pues lamentablemente fueron los que fueron acotando las zonas y marcaron dónde estaban las víctimas. Miren, tenemos imágenes de estos animales trabajando precisamente en esta zona durante estos días. Hemos podido ver cómo alguno de ellos empezaba a ladrar. Usted nos va a explicar un poco qué es lo que hace. Mira, aquí lo vemos, este animal cómo trabaja, y en un momento dado empieza a situar y a llamarle, o nos da la sensación de que empieza a llamarlo porque empieza a ladrar. Este animal que está saliendo se llama Nick, es de la Unidad Militar de Emergencias y es el único perro de cadáveres que hay en la isla de Tenerife. Y este animal fue el que confirmó las sospechas que levantaron los animales que detectan vivos. Claro, porque primero son esos animales, después lamentablemente hay que dar los animales que detectan vivos, si no hacen ese ladrido es que no han encontrado nada con vida, pero tienen un ritual, un comportamiento extraño que se sale fuera de lo normal, que está chequeado ya en entrenamientos, que te viene a decir que hay un olor característico que se parece a un vivo. Las primeras horas de fallecimiento, el olor de un vivo y el de un cadáver es muy similar en un alto porcentaje, pero no llega a ser el olor al cual ellos están acostumbrados a obtener el premio. Entonces ya vas acotando la zona, metes un segundo, un tercer perro, y cuando ya tienes unos indicios claros, lanzas el de cadáver. Entiendo que ustedes, aparte del adiestramiento, tienen que saber interpretar lo que está tratando de decirles el animal, ¿no? Exactamente. Tienes que hacer una interpretación de lo que es el trabajo in situ. O sea, el entrenamiento es muy sencillo. Una intervención real juegas con muchos factores. Y evidentemente, como decía el sargento de la unidad de bomberos, el guía también tiene su propia presión a la hora de trabajar. Hay que tener en cuenta que las unidades caninas son las que te van a dictaminar, entre comillas, si hay que dar a alguien con vida o no, y a partir de ahí empieza un desescombro mucho más amplio. Me llama la atención porque hay tantos elementos que pueden provocar distintos olores, distintas sensaciones, distintos estímulos. Imaginemos un edificio así de todo tipo, ¿no? Gases, polvo, escombros, lo que se tuviese guardado en determinados sitios, que es muy difícil que el animal, claro, discrimine y hay que interpretarlo. Todo eso está entrenado. De hecho, el último día había restos de comida envasada y ninguno de los perros fue a la comida. Son capaces perfectamente de distinguir una cosa. Sí, es un trabajo que tienes que hacer, es complicado porque el estrés juega un papel importante, pero bueno, fue una cosa que comentamos todos los guías caninos, que en ningún momento los olores de comida, incluso los olores residuales de inodoros, tuberías, etcétera, afectaron al trabajo de los animales. Señor Madero, estamos viendo que son precisamente los animales los que marcan en una situación como esta, porque claro, ustedes necesitan saber, por lo menos tratar de adivinar qué es lo que está ocurriendo debajo de toda esa cantidad de material, ¿no? Efectivamente. De hecho, vamos, ellos fueron, por ejemplo, en el último que hicieron, bueno, la última víctima, hicieron varias batidas y acotaron bastante la zona. Era una zona que más o menos estaba con bastantes escombros y ellos acotaron de una manera, vamos, fundamental, porque después, pues, bueno, por desgracia apareció justamente más o menos en lo que era esa zona. Ya pudimos trabajar, lo que dijo el compañero, primero se trabajó bastante de manera manual y también después un poco de manera mecánica. Claro, ¿pueden usar las palas, la maquinaria pesada, señor Madero, cuando llegan a un sitio de eso, que a lo mejor es lo primero que le pide el cuerpo? Lo digo por la gente que estábamos viendo desde otro sitio, desde fuera, y la gente que se concentraba allí decían, empiezan a quitar cosas rápidamente de encima, ¿no? Me imagino que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, Claro. El primer trabajo es manual, es de ese escombro, porque no sabes la profundidad, no tienes tanta información como para decidir se van a meter las palas. Eso ya con el paso del tiempo, y lo tiene que determinar el director, el jefe de la intervención. Lógicamente aconsejado a una serie de personas. No es llegar y poner las palas a trabajar. ¿no? Esta pregunta se la hago a los dos. No debe ser fácil coordinar todos estos cuerpos que se dieron cita en este lugar. Ustedes tienen unos protocolos establecidos. No les voy a preguntar que valoren esos protocolos, pero sí, de alguna manera, si creen que se ha podido hacer mejor o no, o los protocolos que se están estableciendo son buenos, tal y como están. Yo sí voy a entrar a valorar el protocolo de actuación que se ha seguido, por lo menos de las unidades que han estado a pie, y para mí ha sido ejemplar. Es decir, ha sido un ejemplo de trabajo multidisciplinar, de Unidad Militar de Emergencias, Consorcio de Bomberos, los compañeros que han acudido de otras islas a hacer el trabajo, las unidades caninas que hemos actuado.
O sea, no ha habido ni un solo pero, ni un solo problema, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y todo el mundo respetaba el trabajo de la otra persona porque sabía realmente la importancia de las unidades caninas para acotar la zona y luego la importancia nuestra que dependemos de ellos para las siguientes batidas. Es decir, ellos tienen que hacer un desescombro exhaustivo de una zona para quitar una capa para que pueda salir el olor. Es decir, es un trabajo en el que ninguno tiene más importancia que otro. Claro. Es un trabajo complementario que si alguno de los dos no hubiese funcionado, no hubiésemos acabado con la intervención, entre comillas, en el poco tiempo que se ha hecho. Hay que tener en cuenta que los cuerpos, lamentablemente sin vida, se han localizado en un corto espacio de tiempo. Señor Madero, debe ser difícil. Sí, no puedo estar más de acuerdo con el compañero. El trabajo, la verdad que ha sido excepcional. Vamos, todos los cuerpos intervinientes, se respiraba profesionalidad y equipo. Teníamos un objetivo y ahí ni una, vamos, lo que dice, ni un pero por ningún lado. Que hay que hacer esto rápidamente. Había varios compañeros, en todos los sentidos hay que, vamos, a mí, por ejemplo, tengo que agradecer a todos los compañeros intervinientes porque a mí he aprendido también de esta situación y me ha parecido que eso, a nivel coordinación, ha estado genial. Bueno. Ha estado muy bien. Y señor Madero, casi una pregunta personal. ¿Consiguen no llevarse este trabajo a casa? ¿Consiguen evitar precisamente ese vínculo emocional que puedan sentir en cada momento? Yo creo que algo te llevas, pero viene con la profesión, que eso queda guardado ahí, porque al día siguiente suena la campana y otra vez hay que salir y hay que dar el 200%. Bueno, les hemos visto trabajar ahí junto a los bomberos del consorcio de Tenerife. Le damos las gracias por todo ese trabajo que hemos visto, absolutamente entregado de todos los cuerpos que se encontraban allí. Señor Madero, gracias por atendernos también esta noche. Vale, gracias a ustedes. Este suceso ha conmocionado, evidentemente, a todos. 4 días después, muchos recuerdan todavía esa jornada como una pesadilla. Hemos preguntado a algunas personas que estaban allí, otros que conocían a algunas de las víctimas, dicen que aún no pueden creer lo ocurrido. Son las 9:20 de la mañana. A esta misma hora, hace ya 4 días, ahí se encontraba el edificio número 12. Unos minutos después, tanto los vecinos como los que paseaban por la calle pudieron escuchar un fuerte estruendo y en tan solo unos segundos, como aseguran los testigos, la estructura en su totalidad se encontraba en el suelo, se había desplomado. Cuando llegué ya estaba llegando bomberos, policía local, acordonando la zona y todavía estaba el pueblo en suspensión. Las fuerzas del Estado estaban intentando ver si habían supervivientes, intentando rescatar, que lo rescataron 2 personas. ¿Qué sentías en ese momento? Piensas en quién está atrapada, y verla, si podían sacarlos con vida y con una bola en el estómago. La verdad que es indescriptible. Abrí la puerta y estuve mirando hacia el tejado, caminando por aquí. Oí una gran explosión, creí que era una bomba, pero no podía ver por la nube de polvo. Luego entré y cuando aclaró la nube de polvo, vi que el edificio se había caído. Yo conozco a los vecinos porque tengo un apartamento aquí desde hace 30 años. Siempre pasaba por ese paseo. Suelo tomar café en esa terraza y fue una suerte que estuviera cerrada. Y el supermercado habitualmente abre temprano, pero no estaba abierto tampoco. Estoy triste por las familias, por lo que han dejado atrás. ¿Se oye gente? Ánima es la presidenta de la comunidad de vecinos del edificio y la propietaria de la floristería que se encontraba en la planta baja. Por apenas unos minutos, como dice ella, se salvó. Por 5 minutos. Cuando yo miré y vi aquella esquina que cayó, me dio y dije, por Dios, la gente que vivía a ese lado, ¿dónde están? Y dice, debajo de los escombros hay algunos que eran 7. Lo pienso y me amargo, pero no lo asimilo, que es ese edificio. Y yo perdí mi casa, perdí el negocio, pero no me importa, tengo vida, pero ellos no tienen vida. Ellos se les acabó todo. Gianni Fortina también considera que tuvo suerte. Ese día y a la misma hora que el desplome tenía que haber pasado junto al edificio para acudir a una cita médica, pero el día anterior cambió su prueba. Recuerda con tristeza lo ocurrido. Fue muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, sí. Pienso que ha durado
3-5 segundos. Cuando bajó a comprobar lo que había ocurrido, se encontró con la mujer de una de las víctimas. Estaba desesperada. Yo le decía a mi marido que está abajo, tenía el móvil y probaba a llamarlo. El teléfono del compañero sonaba, pero ninguno respondía. Estábamos todos muy angustiados. Sí, è stato muy terrible, una experiencia que es la primera vez en mi vida y espero que no cada nunca. Es terrible también ahora ver que está el palacio desaparecido y con esto 7 personas también. El suceso ha consternado a todos. De primero un sonido, ¿se dice sonido? Sonido como escapagaz, pero no sé, y después una explosión enorme, con mucho fumo, polvo, metal en la calle enfrente, piedras, enorme, un desastre. Estamos un poco emocionados de corazones, qué lástima que esas cosas puede pasar. Y estando pagando el desayuno fue cuando escuché el estruendo. No podía imaginarme nunca que era un desplome de un edificio, francamente. Máxime cuando salimos a la calle, los 4 o 5 clientes que estábamos en ese momento en el bar, y no se veía a 2 metros y una polvareda tremenda. Una de las primeras actuaciones fue desalojar a los vecinos y locales más próximos. Verónica se encontraba en su casa. Asegura que un fuerte olor a gas le había dejado adormilada. Empezaron a porrar mi puerta y los perros ladrando, logré despertarme un poco, me levanté y los bomberos me sacaron. Yo no sabía qué había pasado, yo escuché un estampido pero no sabía lo que había pasado. Salgan corriendo, yo les decía, es que no puedo caminar, dice, salgan, que no podemos estar aquí. Saber que ahí tenía a casi todos conocidos es duro, es muy duro, duro. Yo lo puedo contar, pero ellos no lo pueden contar. Esa es la tristeza que tengo ahora mismo. Una experiencia terrible también para los que fueron testigos de esta situación. Hemos visto a una de las protagonistas en este vídeo, la presidenta de la Asociación de Vecinos del edificio desplomado, Ánima Marrero. Señora Marrero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, bueno, yo le agradezco especialmente que esté esta noche con nosotros y que nos haya atendido en todo momento prácticamente que se lo hemos solicitado en estos días, porque entiendo que no debe ser fácil. Así que vaya nuestro agradecimiento de antemano, señora Marrero. Le hemos oído decir que se salvó por 5 minutos. ¿Qué estaba haciendo usted 5 minutos antes de que se cayese el edificio? Es que venía llegando al edificio porque yo me voy temprano a hacer unos perros que están en la finca de unos amigos y son mis perros y los subo por la noche, por la mañana les pongo la comida a los Yorkshire que tengo, los bajo, y los otros camino con ellos y entonces 5 minutos me retrasé y fueron los 5 minutos que me salvaron la vida. Mire que es difícil hablar de una hora óptima dada la situación, pero se nos antoja que si hubiese sido algo más tarde, los comercios debajo estarían abiertos. Si hubiese sido más temprano, a lo mejor habría gente que todavía no habría salido de casa. ¿Tiene usted esa sensación también? Sí. Y los supermercados, la gente temprano cruza la calle para el supermercado, va por la calle. Había gente fuera que se habían marchado al gimnasio, otros en bicicleta y había mucha gente fuera. Si hubiera sido un poquito antes, coge mucho más gente, ¿eh? Se lo habrán preguntado un montón de veces, señora Marrero, pero tenemos la obligación de hacerlo otra vez. ¿En algún momento ustedes sospecharon que algo no iba bien con el edificio? Que va, nunca sospechamos eso. Estaba orgullosa yo de mi edificio, muy orgullosa, no se veía esa talladura, no se veía nada, subía y bajaba yo las escaleras, porque siempre subía por las escaleras, y más que subo por las escaleras, que controlar unas talladuras soy yo porque subo y bajo, yo no subo nunca en el ascensor. Se habla de unas obras que se estaban llevando a cabo en los bajos del edificio. ¿Usted es consciente de que se estaban llevando a cabo? Sí, les llamé la atención varias veces y me dijeron que ellos sabían lo que estaba, porque estaban dando golpes. Y entonces le dije que la gente me estaba
dando las quejas, que no oían la televisión, que no oían nada, que no dieran esos golpes fuertes, porque cuidado con el edificio, porque esos golpes podían estremecer muchas cosas. Y me contestaron, estaba la señora que está ahora en la clínica conmigo, que ellos sabían lo que estaban haciendo, que ellos eran los especialistas y sabían lo que estaban haciendo. Además, así como un poco, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sabes tú? Para llamarte la atención. Y nosotros seguíamos llamando la atención, se la llamamos 2 veces, y después yo vi unas talladuras en la entrada del edificio al fondo, a los 2 días, y salí disparada, le tocaba y costó para abrir la puerta, que trabajaban de puerta cerrada, y le dije, ven para acá, ven para acá. Y entró conmigo, le digo, ¿esto qué es? Una talladura, ¿no? Y dice, sí, sí, pero eso lo arreglamos nosotros. No era muy profunda, era, o sea, muy así hecha, era una talladurita que se veía así. O sea, una grieta, ¿no? Sí, del local de ellos. Sí, y que la iban a arreglar, que no había ningún problema. Y claro, ya pues al siguiente día trabajaron, después de la talladura, y al siguiente fue cuando ya empezó. Bueno, pues la gran pregunta que será usted y muchas personas es si efectivamente esas personas tienen la licencia adecuada y si se llevó a cabo de la forma adecuada también la obra que se estaba llevando a cabo, ¿no? Yo había un mes que ellos habían estado conmigo, uno de los gerentes, que me dijo que era el gerente, para que le dijera dónde estaban las llaves de agua, los contadores de la luz. Yo la acompañé por el edificio y le pregunté, ¿cuándo empieza la obra? Y me contestó, cuando nos entreguen los permisos del ayuntamiento, que los tenemos pedidos. Bien, y al mes ya entraron ellos bajando los falsos techos, con los cables colgando, y fue cuando empezaron los golpes, que entonces yo entré por 2 veces, distintos días, para llamarles la atención, y dice, no, estamos cortando no solamente hasta cuando hacen unas divisiones para oficinas y para eso, era lo que estaban cortando, pero daban golpes y se oían, unos golpes fuertes. Bueno, y pues les llamaba la atención por eso. Bueno, pues ahora queda el momento, después de haber ayudado a las personas a quien se pudiese ayudar y ahora de llevar a cabo este luto, de investigar las causas, a ver qué es lo que pudo ocurrir. Muchas gracias, señora Marrero, por habernos atendido. Eso es lo que queda. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Bueno, y de una persona que sobrevivió por 5 minutos a una que prácticamente le cayó encima parte del edificio. Daniel Mercante está hospitalizado a esta hora de la noche y también le agradezco especialmente que nos atienda. Daniel, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Le hemos podido escuchar hoy hablando con nuestros compañeros y explicándole que apenas le dio tiempo a usted de escuchar un crujido, salir corriendo y le vino encima parte de la infraestructura del edificio, ¿verdad? Sí, fue eso, vamos, el momento que me levanté fue cuando escuché un fuerte crujido detrás mía. Y cuando me fui a girar vi que la pared se me había gritado toda y justo me ha dado tiempo a dar 3 pasos y vamos, el tercer paso que di caí la parte baja del edificio en un sótano. Usted reaccionó, digamos, por lo que oyó, porque oyó algo que no era normal, más que por ver una grieta o ver algo que se caía, ¿verdad? Sí, porque vi que algo no está bien, entonces mi pensamiento era que lo que estaba cayendo solo era la pared y entonces lo que intenté direccionar y correr hacia afuera, pero no me dio tiempo. Se hundió el suelo bajo sus pies, ¿verdad? Sí, salió por completo. El suelo fue lo primero que se hundió. Vamos, yo creo que todavía no había que ver eso de la pared, que el piso ya se había hundido del todo. ¿Cómo quedó usted cuando cayó el edificio y de repente, pues, entre la nube de polvo empezó a despejarse un poco? ¿Cómo quedó usted en ese momento? Yo quedé atrapado de cintura para abajo, quedé atrapado. Tenía escombro por todos lados porque la totalidad de la pared de arriba y los techos de arriba me hicieron a caer por detrás de mis espaldas, bloqueándome las piernas, y me di cuenta que estaba atrapado, ¿no? Intenté de todas maneras tirar de los vaqueros para sacar las piernas, pero no podía, las tenía demasiado atrapadas. ¿Cuánto tiempo estuvo en esta situación, señor Mercante, hasta que fue rescatado? Mira, yo calculo que aproximadamente estuvo de 20 a media horita, no creo que estuvo más de esto. ¿Y ahora cuánto tiempo le queda de recuperación, de ingreso en el hospital? ¿Le han dicho de cuándo le van a dar el alta? Sí, creo más o menos una semanita, unos 10 días, no más. ¿Tenía amigos, señor Mercante? ¿Tenía amigos conocidos, me imagino, en ese edificio? ¿Alguno de los fallecidos, quizá? Sí, eran personas que veía todos los días, eran personas que, vamos, al final los tratan a diario porque lo ven entrando y saliendo para trabajar con sus hijos y sí, vamos, los conocía a todos, se puede decir.
Señor Mercante, que se recupere pronto. Muchas gracias por atendernos esta noche. Desde aquí puedo... Dígame. Sí, hola. Sí, dígame. Sí, quería dar las gracias aquí a todos los servicios de emergencia porque la actuación que hicieron fue rapidísima. Han trabajado muy bien, muy organizado. Vamos, desde aquí quiero dar las gracias por todo. La verdad que estoy muy contento de estar aquí y muchísimas gracias a todos. Bueno, pues hemos tenido algunos con nosotros, nos acompañan algunos en esta mesa, le trasladamos a través de ellos su agradecimiento. Gracias, señor Mercante. Vale, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Se incorpora a esta mesa Virginia Sánchez, es psicóloga, coordinado el equipo de psicólogos que se ha entrado en esta zona. Señora Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Poco se puede hacer, me imagino, para eliminar el dolor. ¿Cuál es su trabajo entonces? El trabajo que realiza el equipo cuando se desplaza hasta allí es intentar minimizar todo lo que viven para que en el futuro no se convierta en un trastorno. Para que no quede un trauma. Para que no quede un trauma, digamos, sí, coloquialmente hablando, para que no quede un trauma. Les ayudamos a pasar ese trago, el dolor está siempre, que es la pregunta inicial que me había hecho. Intentamos reducirles la ansiedad y proporcionarles un apoyo durante todo el tiempo para que la espera, la angustia y todas esas sensaciones y emociones que van a sentir fluyan y les hagan la espera más llevadera. ¿Es posible que en un primer momento la angustia sea mayor por la incertidumbre, aunque el dolor después de la certeza, en el caso de que haya una mala noticia, sea mayor en un momento posterior? Sí. ¿Se puede definir de esa manera? Se puede definir de esa manera. Va un poco relacionado con las expectativas que tenga de lo que está ocurriendo. La angustia por el no saber dónde está la persona, su ser querido. En un primer momento juegan incluso con la posibilidad de que ni siquiera estuviese en el inmueble, en el caso que estamos hablando. Luego, ya cuando van teniendo certeza de que ya está dentro del inmueble, se mueve hacia la esperanza de que esté vivo y que todos los trabajos se realicen para que los rescaten con vida. Incluso a medida que van apareciendo cadáveres, ellos, con esa esperanza que tienen, como todavía quedan, claro, el que está después puede ser el mío y puede que esté vivo. Claro. Nunca la pierden del todo, fluctúan un poco con la certeza de que puede estar... Estamos viendo los testimonios de muchas personas y observamos que también se van a quedar con una vivencia muy profunda. Los testigos, aunque lo hayan vivido de una u otra manera. Hemos visto una persona que quedó prácticamente sepultada por los escombros, otra que salió 5 minutos antes, otros que los viendo desde fuera, pero que esto les va a marcar, ¿no? Sí, los testigos también los consideramos parte de víctimas, no de primer orden, evidentemente, pero sí que se consideran víctimas porque, o bien por minutos que hayan estado, o bien por las imágenes que han visto y por todo lo que han vivido alrededor, la comunidad se queda también tocada, se consideran víctimas, van a vivir y experimentar sensaciones muy parecidas a los familiares y bueno, todo dentro de la... Una impresión, ¿no? Sí, muchas veces es me salvé por los pelos, que es la expresión que utilizan ellos. Puede que a algunas personas les quede una pregunta o una especie de, no sé si llamarlo, lo digo ante usted que es una profesional y a lo mejor me tiene que corregir, una especie de sensación de culpa, de decir un poco, ¿por qué yo me salvé y otro no? ¿Se puede estar haciendo esa pregunta constantemente? Sí, esa sensación aparece en muchas de las personas, aparece en el que ha sobrevivido y aparece en el que ni siquiera estaba en el inmueble porque salió ese día 5 minutos antes de lo que se suele hacer. La sensación de culpa aparece. No me merezco estar vivo yo, tenía que haberme muerto yo. Muchas veces prefieren ser ellos las víctimas a estar. Suele aparecer, es una reacción normal. Es sorprendente, nos angustia, pero no deja de ser una reacción normal ante el suceso. Y hay una tercera pata en este grupo de personas a las que a lo mejor ayudar a gestionar sus emociones. Estábamos hablando hace un momento con los bomberos. Estamos aquí con un representante de ayudas en emergencia. Yo me imagino que ellos también tendrán que gestionar determinadas emociones porque no son robots, son personas que también se encuentran con situaciones muy difíciles, ¿no? Otras personas a las que consideramos víctimas hay que cuidar enormemente. Hay técnicas para que ellos descarguen todo eso, se lo estaba comentando además a José anteriormente, que existen técnicas, el Colegio de Psicología pone a disposición de todos los intervinientes, policías, bomberos, la unidad de rescate canino, a nuestros profesionales especializados en
en la ayuda a los intervinientes, incluyéndonos a nosotros, los psicólogos que estuvimos allí. Claro, al final todos dejan un poco de sí mismos o se llevan un poco de lo que están emocionalmente, quiero decir, ¿no? Es difícil no hacerlo, ¿no, Te José cuesta María? desconectar, sobre todo, bueno, nosotros los primeros días, que casi todos los guías caninos seguíamos hablando por la noche y estábamos analizando el trabajo de los perros, como no habían salido X víctimas. Volvías a analizar otra vez el trabajo, lo memorizabas, volvías a analizar el trabajo del compañero, intentabas buscar una explicación a aquel olor, y al día siguiente lo primero que hacías era volver a chequear la zona que habías estado dando vueltas por la noche cuando llegabas a casa. Déjeme saludar a Juan Francisco Padrón, es el director general de Seguridad y Emergencias, lo tenemos pendiente para hablar con nosotros, pero ahora mismo hemos perdido esa conexión. ¿Cómo se trabaja este tipo de cosas? ¿Qué hay que hacer? ¿Hablar de ello? En general, todo, sí, me refiero a estén en una u otra circunstancia, sean más graves, evidentemente las personas más cercanas o no. Sí, sin entrar en técnicas específicas y demás, lo fundamental es hablar, normalizar esas sensaciones y emociones que están viviendo. Todo lo que van a sentir y vivir, incluso el no dormir bien, el no tener apetito, tener ese tipo de trastornos, es normal, es una reacción normal. Juan Francisco Padrón, decimos, es director general de Seguridad y Emergencias. Señor Padrón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿están satisfechos con la coordinación que se ha llevado a cabo de este asunto, que creo que recaía a nivel municipal? Porque hemos oído a los equipos de emergencias alabar precisamente el protocolo y cómo se ha llevado a cabo toda esta situación. Pues la verdad que sí, la labor del alcalde ha sido impresionante, porque todos ven las imágenes, lo dramático que ha sido la situación, y mantener el tipo para coordinar los servicios ha sido impresionante y lo quiero felicitar. Me imagino que es importantísimo conocer qué pasa ante cualquier tipo de emergencia. Estas no son tan frecuentes, por ejemplo, puede haber otras que sí, pero tener claro quién tiene el mando, quién convoca a los distintos medios de emergencia, quién los coordina, ¿verdad? Sí, es muy importante y fundamental para que todo se desarrolle correctamente. Cuando entra la llamada al SECOES 112, pues se activan todos los medios disponibles y acuden al lugar. Luego, dependiendo de la situación que se genere, como en este caso, pues dependía del ayuntamiento y todos se pusieron a las órdenes del alcalde. Sé que se montó una comisión de seguimiento de la crisis y se fue evaluando continuamente y cómo actuar. Quiero valorar la coordinación que tuvo Salvador, el jefe de bomberos del consorcio de Tenerife, y del teniente coronel Isaac de la unidad militar, que se trasladó desde Sevilla para estar presente y coordinar también conjuntamente con Salvador la gestión de los rescates. A mí me llama muchísimo eso la atención, señor Padrón, como distintos cuerpos, pero ya no solo de con la distinta actividad, distintas responsabilidades, sino distintas partes de Canarias, del resto de España, son capaces de reunirse en un momento dado y coordinarse de una manera tan rápida unos con otros. Yo creo que es lo que decía el compañero antes, yo creo que la profesionalidad que tienen todos los que han intervenido, que saben en cada momento pues cuál es su papel en esta situación. También resaltar pues los diferentes servicios municipales, porque había que atender a la familia, desalojar a los que vivían en los edificios colindantes, el equipo de psicólogos con el centro de profesionales que estuvo colaborando, y eso es muy importante para la labor que se desarrolló. Efectivamente, desde distintos puntos de vista. Por curiosidad, ¿cuál es el elemento que marca quién tiene el control de la coordinación? ¿Quién coordina? ¿Es una cuestión territorial o tiene que ver con el tipo de evento del que estemos hablando? Yo creo que es el alcance del evento, ¿no? Como es un evento local y puntual, pues es el ayuntamiento. Cuando ya la incidencia es mayor, pues pasa al cabildo, y cuando ya es un tema más importante de protección civil, le corresponde al gobierno. Y ya en una catástrofe ya muy importante, pues pasa al Estado. Señor Padrón, pues muchas gracias por habernos atendido esta noche, y desde su responsabilidad felicite a los distintos órganos y cuerpos que han intervenido en esta situación, porque aparentemente, por lo menos desde el punto de vista de la coordinación, ha sido desde luego todo a pedir de boca. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por informar.
Bueno, y esas felicitaciones pues las traslado a ustedes también, el agradecimiento de todas las personas que en estas circunstancias pues ven en ustedes muchas veces la única esperanza, cada uno en su ámbito. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros volvemos ahora, todavía nos quedan parte de estos 90 minutos que dedicamos cada lunes para hablar de las razones, de las causas, por qué cae un edificio de esta magnitud. ¿Se puede evitar de alguna manera? ¿Cuáles son las señales que lo indican? Lo vamos a ver a continuación. Pues 21 minutos pasan de las 10 de la noche, estamos en directo, 90 minutos dedicados hoy a ese colapso del edificio de los cristianos, el derrumbe de ese edificio en el sur de Tenerife el pasado jueves. Un asunto todavía tan reciente para personas como Javier Velázquez, que se encontraba cerca de este lugar y que tiene, Javier, creo que tiene un negocio muy cerca de ese edificio, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, pues sí, lo tengo a 7 metros, justamente el edificio de enfrente. ¿Se ve afectado por el derrumbe? Bueno, lo que es la terraza del local, toda la terraza, eso desapareció. Y vivo también en el tercer piso del edificio de enfrente. Bueno, no ha habido desperfectos en la fachada, pero polvo y todas las consecuencias derivadas del derrumbe de este edificio de enfrente, claro. ¿Dónde le pilló el derrumbe a usted, Javier? Pues a mitad del apartamento, pues cuando oí el primer estruendo, o sea, corrí, estaba el balcón cerrado y la cortina echada. A la mitad, a la mitad ya lo vi un poco, a pesar del polvo de la primera vez, vi un poco por entre los edificios y ya abrí, entró el polvo y cuando, por mor, creo, del un poco de viento que había y de las tuberías que estaban rotas y emanaban agua, pues ya se hizo un barrillo abajo y el polvo pues se disipó. Y ahí es donde vi pues a una señora que estaba pidiendo auxilio, claro. Una señora que estaba pidiendo auxilio en el edificio caído, en lo alto del edificio, ¿no? No, entre los escombros. Ah, abajo, ya entre los escombros, una de las 3 personas que tuvieron que ser rescatadas en un primer lugar. Sí. Que además era la vecina del ático. Entiendo, señor Velázquez, que si esto ocurre en otro momento, las personas que pudiesen estar en la terraza podrían haberse visto afectadas. Volvemos a hablar de la oportunidad dentro de la desgracia del momento en que se produjo, ¿no? Ha sido mucha suerte, también porque algunos de nosotros por la mañana siempre tenemos de mantenimiento del local y de la terraza, pues estamos en trabajo de mantenimiento, bien porque vienen a fumigar o por cualquier otra cosa, mercancía, etcétera, etcétera. Y casualmente esta mañana ni siquiera nosotros estábamos allí, a la hora de limpiar pues se habían ido media hora antes y por suerte tampoco pasaba nadie. Una chica, pero nada, o sea, fue maravilloso, al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, ¿no? La presidenta de la comunidad, hemos hablado con ella, dice que en ningún momento detectó, no sé si alguno de sus clientes, vecinos de ese edificio, en algún momento comentó con usted que pudiese haber encontrado algún problema, alguna grieta estructural, algo que pudiese dar una pista de que podía caerse. Bueno, había los cristales de las cristaleras, grandes cristaleras que tenía el Banesto en su momento, que era el antiguo local del Banesto, había en principio una grieta. Esa grieta con el tiempo se fue haciendo mayor. Y claro, pues toda la gente que tomaba un café o que se tomaba algo y a lo mejor pues tenían algún conocimiento del tema, decían, oye, mira, eso puede ser algún problema que tenga estructural, y bueno, ya había crecido un bulo sobre porque claro, como yo estaba allí todos los días, veía la grieta, sí. Pero estamos hablando de algo de semanas, de meses, de días. De años. Ah, que llevaba mucho tiempo entonces. Sí, no, fue haciéndose grande. Bueno, nadie podía pensar que aquello se iba a caer. No. Pero claro, todo el mundo comentaba, porque además había unas zonas húmedas de la parte pegada a la calle, del muro, cada vez que pintaban se caía inmediatamente. Bueno, había una serie de cosas. Bueno, a la gente pues la animaba. ¿Cuándo le han dicho que podrá reabrir su negocio, señor Velázquez? Volver un poco a la normalidad.
Hasta ahora la información ha sido estupenda. En todo momento, incluso el propio alcalde ha hablado con nosotros, los políticos, José Antonio Reverón también estuvo esta mañana con los empresarios y nos han dicho que posiblemente mañana a las 12 ya podemos volver a casa y aparte de eso también mucho abrir los locales. Yo lo tengo un poco más difícil porque la verdad está en la zona cero. Y claro, aunque pudiese abrir, habría que ver las condiciones y había que ver si es posible. Bueno, por lo menos la vuelta a casa para ir volviendo a la normalidad, dentro de lo posible, de la normalidad que se pueda volver. Gracias, señor Velázquez. Buenas noches. Ok, muchas gracias. Así que nos vamos a preguntar a continuación qué es lo que puede llevar a una vivienda a caerse, a un edificio como este, a tener problemas serios, aunque no llegue a este extremo. En algunos casos puede haber defectos desde el momento prácticamente que se edifican. Si hay desperfectos, ocurriese algo en los primeros 10 años desde la construcción, la responsabilidad recae en quienes participaron en ese proyecto. Ahí entran ingenieros, arquitectos o constructores. Hoy nos planteamos con Yasmina Ortega cuáles son los deberes en el mantenimiento de los edificios, qué es lo que ocurre para que un edificio pueda llegar a colapsarse de esta manera. Miles de edificios no se someten a las inspecciones técnicas que se exigen cada 10 años para garantizar la seguridad de quienes viven en ellos. ¿De quién es la responsabilidad de que esas revisiones no se cumplan y qué circunstancias pueden provocar que un edificio o una vivienda terminen derrumbándose? Tenemos una ley de la ley de rehabilitación que sale en el 2013. Son los propietarios los que tienen la responsabilidad de tener sus edificios en condiciones, ¿no? Cada 10 años tiene que haber un informe de evaluación que se gestiona y se tramita en el ayuntamiento, ¿no? Mira, yo te puedo decir que los arquitectos estamos cansados de decirle a la gente que tienen que hacerlo, que la ley les obliga a hacerlo. Estamos hartos, porque entendemos que es nuestra obligación hacerlo, pero no conseguimos nada. La gente, supongo que salimos de una etapa muy dura, económicamente hablando, y las economías no están para gastar en algo que no te exigen. ¿Qué responsabilidad tienen los ayuntamientos en el mantenimiento de las viviendas particulares? Preguntamos en uno de los municipios con más edificios del archipiélago. Primeras labores de inspección, de requerimiento a los propietarios para que los mantengan en conservación. ¿Cada cuánto tiempo y cómo se realizan esas inspecciones? En estos momentos no estamos haciendo inspecciones de oficio, no tenemos los medios suficientes, estamos tomando medidas de contratar más gente, 4 arquitectos y 4 ingenieros aparejadores para poder desatascar eso. Actuamos normalmente por denuncia ciudadana o cuando se produce un hecho como el caído de unos cascotes, alguna grieta que se detecta, se requiere al propietario para que subsane la situación y según el riesgo actuamos de oficio nosotros, si no contesta ni actúa el propietario y le pasamos la factura al propietario. ¿Cuánto tardan en responder a una denuncia donde pueda existir peligro? Menos de 24 horas, son urgentes. Últimamente hemos paralizado una obra en la calle Triada porque se afectó a la crujía del edificio, era un edificio protegido y que esa fachada podía caer sobre la calle. Y ahí hemos actuado con contundencia. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está estudiando fórmulas para ayudar a los propietarios a sufragar las reformas en los edificios en los que exista algún peligro, puesto que entienden que muchos no acometen esas obras por falta de recursos. Ahora mismo, a su juicio y a su criterio, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿habría edificios con peligro de derrumbe? Sí le puedo decir que haría falta empezar de forma bastante urgente a revisarlo, porque sobre todo en las zonas comerciales donde antiguas, que no digo que se estén cayendo porque no se están cayendo, pero que efectivamente precisarían de un estudio que asegurase su estabilidad, estoy seguro. Y es posible que algunos edificios no superen una inspección. Los arquitectos aseguran además que la principal causa de posibles derrumbes son las reformas de estructuras. La gente no es muy consciente del peligro y de la irresponsabilidad que supone tocar las estructuras de los edificios. Yo hago un proyecto, tengo una responsabilidad civil cubierta de 10 años. Durante esos 10 años el edificio funciona perfectamente. No tengo ningún control de qué sucede o qué se le hace al edificio a lo largo del tiempo. Ni siquiera si se le han hecho los mantenimientos que hay que hacerle. O sea, nadie controla absolutamente nada. Y 30 años más tarde el edificio se cae. Hombre, yo me parece que es un poco duro pensar que el edificio se ha caído por un trabajo mal hecho por el técnico. Por ejemplo, edificios que tienen más de 50 años, que tienen locales comerciales en planta baja
y que han ido cambiando su uso y que de una cosa que era una vivienda luego se convierte en un local comercial, se tiran tabiques de carga, muros de carga. Una primera actuación de este tipo probablemente no tiene por qué debilitar una estructura, si está bien calculada o si está bien hecha. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas obras se hacen sin control y es lo que al final pueden provocar el colapso de la estructura, ¿no? ¿Cuánto le puede costar a un propietario una revisión cada 10 años que garantice que el edificio no corre peligro? Que no es lo mismo hacer una inspección de un edificio de 8 o 10 viviendas que uno de 200. Puede ser por vivienda pues alrededor de 80, 100 euros, no es más. En el informe de evaluación de edificios no se va a actuar, se va a comprobar que los propietarios han hecho un mantenimiento correcto. La responsabilidad del técnico que hace la evaluación de edificios llega hasta donde ha podido inspeccionar el edificio y los distintos elementos. Todo aquello que esté oculto por revestimientos, por falsos techos, todo aquello que no haya podido ver, no se puede hacer responsable. En caso de observar algo, ya dará informe para que se contrate a ese mismo técnico o a otro que venga a levantar, a realizar catas, y obligamos a que se quite todo aquello que nos impide ver lo que queremos ver, porque ya hay un aviso más importante, porque ya estamos actuando. Las reparaciones estructurales son intervenciones costosas. Normalmente nos llaman cuando ya hay una preocupación seria, una afección en pilares que de muchos años puede ocasionar un derrumbe, una sobrecarga excesiva en un forjado. Siempre tenemos que ser conscientes de que las cosas no duran eternamente. Ahora tenemos materiales más resistentes, pero eso no quiere decir que sean eternos. Importantísimo un buen mantenimiento de todo lo que es pintura, acabados, etcétera, para que eso no llegue a afectar a las partes estructurales del edificio que están protegidas por esos elementos. Es muy difícil entrar un poquito en la parte de tranquilidad. Que hay una rotura frágil, siempre hay avisos, siempre hay aparición de fisuras, de grietas, se va moviendo poco a poco el edificio hasta que cae, por decirlo de alguna manera, siempre hay aviso. En la mayor parte de los casos es así, pero puede darse el caso de que no sea así. Por ejemplo, la tragedia de Pancho Guerra, todos los síntomas estaban ocultos, porque los síntomas de aviso se estaban produciendo en zonas que estaban ocultas por todo el relleno de tierra. Pero esos son los menos casos. La gente se imagina que comunitariamente tienen que mantener sus edificios, pero no conocen ni las normas, ni conocen de verdad los problemas que hay en los edificios en general. No son conscientes en el 80% de los casos. Las administraciones tampoco están obligando con una carta, con una información, a hacer ese informe, y entonces los plazos van pasando. Antes de 2018, según un Real Decreto de 2015, todos los edificios de España con más de 50 años deben tener un informe de evaluación. Vamos a hablar con Argeo Semán, es presidente de la demarcación de Tenerife, Gomera y Hierro del Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos, que está con nosotros en esta noche. Señor Semán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una primera valoración sobre el edificio que cayó en Los Cristianos. Nos dio la impresión de que cayó todo hacia adentro, sí, de que no cayó nada hacia afuera. ¿Eso puede señalar algo? Hombre, yo la única información que tengo son las imágenes que hemos visto, ¿no? Los vídeos y la fotografía. Por lo que se ha podido ver, la apariencia es que realmente fue un colapso estructural importante, porque cayó realmente el edificio hacia adentro, ¿no? Prácticamente, incluso la fachada trasera fue la que se conservó hasta el último momento, que fue demolida, ¿no? La apariencia es que ahí hubo un colapso estructural importante. Es decir, un elemento que sustentaba los pilares edificio, en algún momento asociados, porque en las imágenes, lo que los bomberos llamaban el efecto sándwich, los forjados no estaba el problema, los forjados cayeron en esos 5 sándwiches que aplastaron a la gente que estaba dentro, ¿no? O sea, ahí realmente hubo un problema con los pilares. Hay muchas versiones que todavía no se sabe si son rumores o si son verdad, ¿no? Desde la grieta que decía antes el señor del bar de enfrente, hasta un supuesto informe del 2001, que si estaban haciendo unas catas,
que si lo único que parece ser cierto es que estaban haciendo unas reformas en el local. El local, en un edificio de hormigón con pilares y vigas, teóricamente es una planta libre y por lo tanto, en teoría, la tabiquería interior, aunque la estuvieran tirando, no debería de tener una repercusión directa sobre la estabilidad estructural. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los edificios ya van teniendo una cierta cantidad de años, esa tabiquería interior, que es de simple división, acaba actuando solidariamente con la propia estructura y ayuda a hacer un trabajo similar al de los puntales, que ahora que acaba aguantando, digamos, acaba parte ayudando de la estructura, aunque no sea un pilar maestro, ¿no? Aunque no sea un elemento estructural, acaba colaborando a esa solidaridad, una solidaridad entre los elementos estructurales que hace que las cosas aguanten más. Como se ha dicho, y yo estoy seguro que el edificio avisó. Los edificios no se caen de la noche a la mañana de un estado perfecto, no desaparecen, te van avisando, lo que hace falta es distinguir ese aviso, poderlo distinguir y luego, por supuesto, no hacerle daño a aquellos elementos estructurales verdaderamente importantes, ¿no? Básicamente hay dos tipos de estructuras, los pilares y vigas, los elementos de hormigón armado de pilares y vigas y los muros de carga. Pues todo el mundo le parece de sentido común que un muro de carga no se toca, eso lo sabe hasta el albañil más torpe, por así decirlo, ¿no? Y todo el mundo identifica un pilar y tiene claro que los pilares deberían ser intocables, ¿no? Sí, pero igual no sabemos, o no sabíamos, yo no lo sabía, que había elementos que no eran de carga y que con el tiempo llegan a serlo o a colaborar de alguna manera. No, lo que quería poner es el ejemplo del edificio Imperial, aquí en Santa Cruz. El colapso que se produce de una parte del edificio se produce porque alguien corta un pilar. O sea, que aunque parece tan evidente que un pilar, por sentido común, si tú le quitas una pata a la mesa, pues es posible que esa mesa se te caiga. Eso parece que es de sentido común, ¿no? Pues aún así hay gente que es capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? De cortar un pilar, pues porque no se sabe qué es lo que está pensando, ¿no? No se sabe para qué está ahí, o esa persona no sabe para qué está ahí. ¿Descarta usted la fatiga de los materiales por la forma en la que cae el edificio, me dicen? Hombre, yo de creo entrada, que, claro, estamos hablando de a bote pronto. Dentro de la desgracia que ha pasado, tenemos la suerte de que un tercio del edificio se ha mantenido de pie. Luego, eso es un dato importante, porque si han visto, ahora mismo el solar ya está bastante limpio de los escombros, con lo cual hay algún pilar, 2 pilares me parece, derechos todavía, pero la mayor parte de los escombros ya los han retirado. La suerte de que se mantenga ese tercio es que va a poder permitir a los peritos tener una información bastante fidedigna de cómo es el estado de esa estructura, tanto de pilares en cuanto a resistencia, armado y todo lo demás, de los propios forjados e incluso de la cimentación. Con lo cual, digamos que tenemos un testigo todavía en parte vivo que nos va a poder permitir a los peritos que les toque hacer esos ensayos, poder descubrir cuál era el estado anterior. La apariencia que da de la situación en la que hemos estado no parece que sea, que sea solo por una fatiga de los materiales. Probablemente, como siempre se suele decir, los edificios no se caen por una cosa, se caen por 4 o 5 cosas al mismo tiempo, que coinciden en el mismo tiempo y entonces se produce. La fatiga de materiales sola no es normal que se produzca. Tenemos una instrucción de hormigón armado bastante dura en España que aumenta muy por encima de la realidad las cargas que se prevén, minimiza la resistencia de los elementos estructurales, con lo cual crea un escenario bastante duro respecto de los requerimientos que se le van a dar. Por eso la vida media de un edificio de hormigón se establece en torno a los 100 años. Este tenía 41, o sea que aproximadamente no había llegado ni a la mitad de su vida útil, ¿no? Claro, la cuestión es la inspección que se lleva a cabo. Hemos estado escuchando como de oficio no se llevan muchas, en principio, para llevar a cabo este tipo de valoraciones. En el momento en que se produce alguna caída de cajotes, eso sí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gran Canaria, como hemos oído, de Las Palmas de Gran Canaria, inmediatamente se paraliza lo que sea y se va a buscar. Quizás se debería poner algún protocolo que a lo mejor existe para obligar una revisión de los edificios, aunque sea somera. Vamos a ver, ahora mismo yo creo que hay también un cierto confusionismo. Quiero decir que la única legislación que vino a hablar, no de la ITE, sino incluso le cambió el nombre, que son los informes de evaluación de los edificios, fue la Ley de Reforma y Renovación Urbana, una ley del Estado, que estableció un nuevo formato, que es ese informe de evaluación de los edificios. Hasta ese momento se llamaban las ITE, las Inspecciones Técnicas de los Edificios, y dependían de las ordenanzas municipales. Entonces hay ayuntamientos que las tenían desarrolladas y ayuntamientos que no las tienen desarrolladas. Evidentemente el deber de conservación, no el derecho de conservación, sino el deber de conservación está recogido en la legislación española desde la Ley del Suelo del 75, o sea, estamos hablando de 40 y pico años de diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de la gente hemos logrado crear un sistema estructural basado en el hormigón tan potente que la gente no piensa que exista un problema y piensa que las cosas existen para toda la vida. Entonces no existe esa preocupación. Cuando empieza a crearse una cierta mentalidad
realidad de que hay edificios que empiezan, fíjense que las ITE arrancan a partir de edificios de 50 años de antigüedad. Nosotros desde el Colegio de Tenerife estamos defendiendo que debería de arrancar a los 10 años. ¿Por qué? Porque igual que en los coches, la ITV no arranca cuando ya tiene 25 o 50 años el coche, ¿no? Intentas adelantarte en el tiempo a lo que puede pasar. En los edificios no podemos esperar a que tengan 50 años de antigüedad. La pregunta es de Perogrullo, ¿un edificio de 50 años es menos seguro que uno de 10? Hombre, en teoría sí, nada más que por una cuestión de edad, lo cual no quiere decir que le pueda pasar lo mismo a un edificio de 10. Es verdad que un edificio de 10, hoy en día, los controles son muchísimo más exhaustivos que los que se podían hacer hace 50 años, que también se hacían controles. Hoy en día, las labores de control, de ejecución de la obra, no solo de proyecto, que en proyecto no suele haber tanto problema, es más un problema de cómo se ejecuta el proyecto que ha redactado un profesional cualificado, ¿no? Luego está, señor Semán, y es lo que vamos a ver a continuación, el problema posterior. Hay una pérdida, evidentemente, que estas personas no van a poder recuperar, los familiares, amigos de las personas que han fallecido, y después está todo un proceso legal en torno a este asunto. Por desgracia no es la primera vez que vemos un suceso como este en Canarias. Hemos hablado hace un momento del derrumbe de parte de un grupo de edificios en la calle Pancho Guerra, también otro en la playa de las Burras, en el sur de Gran Canaria, que acabó con la vida de un niño. Ese trágico suceso en la calle Pancho Guerra, en la que fallecieron también 3 personas en 2006. Tras estas paredes en las que ahora hay un solar en venta, fallecieron 3 personas, un matrimonio y su hijo en 2006, aquí en esta calle Pancho Guerra de Las Palmas de Gran Canaria. Un muro de contención se dio, sepultando varias viviendas. 10 años después, 9 de las familias afectadas aún no han cobrado parte de la indemnización. Geray es el abogado que les ha representado durante todo este tiempo. Al final te vincula emocionalmente. De hecho, somos muy buenos amigos desde entonces, ¿no? He podido hablar con el portavoz, con Rafael Morales, que se encuentra en Sevilla, y me ha dicho que él y muchos de los afectados ni siquiera han sido capaces de poder ver en televisión las imágenes de Tenerife. Sí, normal, es un trauma que, te digo, no se olvida en la vida. De hecho, hay algunos vecinos que no viven ni en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tratando de olvidar lo que en su día vivieron aquí. Es una situación que no es fácil de afrontar todavía hoy. A las secuelas hay que añadir el largo proceso judicial al que se han tenido que enfrentar. Se vieron en su día en la calle con lo opuesto y pagando hipotecas por edificios que no existían. Y además tenían que estar pagando gastos procesales, consiguieron ser indemnizados en parte. Ese precio del dolor quedó fijado en 2,5 millones de euros aproximadamente, que entre 10 familias viene a tocar a 250.000 euros por familia. Ni de lejos se acerca a compensar lo que estos señores han vivido y han sufrido. Esa parte de la indemnización fue percibida por los afectados durante 2014 y 2015. Una parte de la indemnización no se ha podido cobrar porque los condenados a su pago eran entidades que no tienen solvencia. El ingeniero que ejecutó ese muro, el contratista y el promotor. O sea que solamente cobraron la mitad, que fue lo que pagó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la aseguradora, ¿no? ¿Cuál fue la causa exacta de ese derrumbe? En principio se hablaba de un mal mantenimiento del muro de contención, pero luego, a raíz de la investigación, pues también entró en juego el parque que está encima de las casas, que es un parque público, el inadecuado drenaje del trasdos entre el muro y el talud del terreno, y el mantenimiento de los tirantes del muro que estaban en el subsuelo municipal. Todo eso fue un poco lo que originó que finalmente el muro, sin mantenimiento, terminara por caer. Fue complicado encontrar la verdad. Desde entonces hasta hoy las cosas han cambiado mucho en esta ciudad, entre otras cosas, y como consecuencia de aquel accidente, nuestro municipio tiene una ordenanza específica para revisar esos muros. Creo que somos pioneros en España. No es el único derrumbe de esta magnitud que ha ocurrido en Gran Canaria en las últimas décadas. En 1995 caía un bloque de apartamentos en la playa de las Burras, en el sur de la isla. Un menor de 2 años moría casi al instante. Su madre embarazada salvó su vida de milagro. El proceso judicial para depurar responsabilidades finalizó en 2015. 20 años después, los propietarios han tenido que hacerse cargo de los costes judiciales, de la indemnización a la familia del niño fallecido y también de los gastos de la reconstrucción de los apartamentos. Ángeles, eres una de las propietarias. Bueno, hija de propietarios. ¿Qué pasó ese agosto de 1995? Pues horrible, una pesadilla, porque uno jamás piensa que su casa se puede venir abajo. Aquí se quedaron enterrados un montón de cosas y la penita de un niño debajo de los escombros y su madre atrapada. Lo peor
la batalla que queda después. Ese proceso es interminable. Te digo, terminamos este año porque hemos llegado a un acuerdo con la otra parte y pagamos la indemnización y se acabó. ¿A quiénes se condenó y por qué? Por el proceso civil terminó en los propietarios. Estaba ayuntamiento, arquitectos, ingenieros, colegio de arquitectos, toda una serie de constructor, para todos había prescrito. No es que no fueran culpables, sino que estaba prescrito. Entonces los que terminamos pagando fuimos nosotros. Por la indemnización, 300.000 euros, porque llegamos a un acuerdo. Y la impotencia que sientes, porque tú crees, nosotros no nos consideramos culpables. Y podíamos seguir, pero ¿hasta cuándo? Ya llega un momento que lo que quieres es acabar. Hemos hecho justicia con esa familia, porque esa familia realmente ha perdido a un hijo y eso no se paga con nada. Pero nosotros también somos parte perjudicada, nos consideramos parte perjudicada. ¿Cómo han podido hacer frente a tanto gasto? El que lo tenía y si no con créditos, es lo que hay. ¿Cuál fue la causa que motivó el derrumbe? Bueno, yo no soy técnico, pero yo sí recuerdo que cuando hicieron el elevadizo este que está aquí al lado, que dinamitaron, los suelos vibraban. Yo pienso que eso ha podido ser un detonante. De hecho, la parte que se cayó fue la de esta esquina, no fue el resto del edificio. Aquí la mayoría de propietarios han podido reconstruir sus vidas en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia. En el caso de Pancho Guerra, los afectados que sobrevivieron quieren borrar cuanto antes su vínculo con esta calle en la que un muro se llevó sus ilusiones. Bueno, ya ven que lamentablemente no es la primera vez que ocurre un suceso de este tipo en las islas. La pregunta que pueden hacerse muchos a continuación, señor Semán, es ¿cómo sé que mi edificio se encuentra en buen estado y qué tengo que hacer a través del presidente de mi comunidad o de quien sea para asegurarme de que es así? Hombre, yo creo que no hay que esperar a que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, cuando aprobó la ordenanza, estableció un censo y remitió cartas que algunos vecinos asumieron como excesivamente duras, en las que les conminaba a cumplir la revisión de la ITE, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser algo que lo debemos de asumir como una carga más. O sea, yo no creo que haya nadie que se pase 50 años sin haber ido nunca al médico. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la ITE o el informe de evaluación del edificio? Lo que hace es que un profesional que sepa de lo que está hablando, y básicamente somos los arquitectos, de acuerdo a la ley de ordenación de la edificación, los que tenemos una mayor responsabilidad sobre los edificios, sobre todo residenciales. Es verdad que sobre los industriales también están los ingenieros y determinadas partes pueden estar los aparejadores, pero vamos, digamos que el técnico fundamental es el arquitecto. Lo que hay que hacer es entender que eso no es ni un impuesto, ni un gasto, ni es una penalidad la que te están haciendo, que lo que te está jugando, que cuando pasan cosas como esta, que se cae y la gente muere y pierde su edificación, es cuando te das cuenta que en el fondo haber pagado un poco por un informe de inspección técnica del edificio, haber hecho unas reformas de recalce de esa estructura, podía haber salvado no solo las 7 vidas, sino incluso el propio inmueble, ¿no? O sea que yo creo que hay que asumirlo como un deber, pero un deber no solamente con la sociedad, sino con nosotros mismos también, ¿no? Gracias por acompañarnos, señor Semán, esta noche. Miren, queremos despedir estos 90 minutos de programa desde el punto que ha motivado el programa de hoy, ese lugar en Los Cristianos, en el sur de Tenerife, donde hemos estado toda la noche, donde hemos estado desde el primer momento en que se produjo este accidente, de que tuvimos conocimiento de él. Está nuestra compañera Guasimara Acuña, en el sur de la isla, y a ti te pedimos, Guasimara, que nos cuentes cómo queda, cómo va a quedar esta noche esa zona en la que tantas miradas se han puesto en estos días y donde los vecinos continúan desalojados como medida de precaución. Efectivamente, aquí lo que reina es la calma y además que contrasta muchísimo con la de días anteriores en las que eran muchos los operarios que estaban tratando de rescatar a esas personas que quedaban atrapadas. Finalmente, 7 personas perdieron la vida y hoy, a esta hora de la noche, ya esos trabajos de búsqueda de esas personas desaparecidas ha finalizado. También ha finalizado, por lo menos en el día de hoy, los trabajos de limpieza de la zona. Lo que han hecho los operarios del Ayuntamiento de Arona ha sido vallar la zona para evitar que alguien pudiera entrar y sobre todo por motivos de seguridad. También han adecuado los alrededores para que se pueda transitar con total normalidad y seguridad. Será mañana cuando reanuden
terminen estos trabajos de limpieza, pero también será mañana cuando los peritos regresen a esta zona cero y valoren los daños. Será ese momento después de visitar las instalaciones, lo que queda de ellas, cuando se dé posteriormente el visto bueno o no para que esas más de 90 personas que fueron desalojadas y que viven en los edificios colindantes puedan regresar a sus casas. Asimara, buenas noches. Se trata de regresar lo antes posible a la normalidad, una normalidad a la que nunca llegará del todo, sobre todo para las personas que han perdido familiares, seres queridos y para quienes han sido testigos, para quienes vieron, y los han podido ver algunos a través de este programa, como el mundo de repente prácticamente enfrente se les venía abajo. Hemos dedicado precisamente estos 90 minutos a hablar de esta situación y a tratar de explicar las causas para que de alguna manera nos quedemos con la conciencia de que tal vez se puedan evitar con un poco de cuidado situaciones como esta. En otras ocasiones, lamentablemente, no ha podido ser así. Volvemos el próximo lunes con otros 90 minutos. Gracias por acompañarnos esta noche.